Obligaciones de las personas morales. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que las obligaciones establecidas por la legislación y las autoridades es esencial para operar dentro de un marco legal. Cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes y las regulaciones garantiza que la entidad opere de manera legítima y evite sanciones legales o problemas jurídicos. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones fiscales asegura que las empresas contribuyan de manera justa al financiamiento de los servicios públicos y al desarrollo de la sociedad. De acuerdo a las obligaciones de las personas morales, los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en esta ley del ISR están obligados a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, puesto que mantener una contabilidad clara y precisa permite a las autoridades fiscales y a terceros como accionistas, inversionistas y acreedores verificar la transparencia de las operaciones financieras de la empresa. Esto es esencial para garantizar la rendición de cuentas y prevenir actividades fraudulentas o evasión fiscal. Asimismo, se encuentra la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Otra obligación que tienen las personas morales es la de presentar antes del 15 de febrero de cada año a las autoridades fiscales utilizando el formato oficial aprobado por dichas autoridades, haciendo referencia al saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior. Esto quiere decir que se refiere a la cantidad pendiente al 31 de diciembre del año anterior de los préstamos recibidos o respaldados por personas no residentes en el país. El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario, efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior hacen referencia a para qué vamos a utilizar el dinero, quién se beneficiará con los intereses generados por esta operación financiera, en qué tipo de monedas se está manejando los fondos, cuál es la tasa de interés que se está utilizando en esta operación y también cuándo se espera que se pague el monto principal y los intereses, que esto incluye lo de las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios. Por otro lado, otra obligación es presentar información de operaciones que se realicen. Esto la deben presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. De igual forma, debemos tener en cuenta que es importante reportar a las autoridades tributarias utilizando los métodos y formularios establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante regulaciones generales sobre los préstamos, las contribuciones para futuros incrementos de capital o aportaciones en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera que superan los 600,000 pesos. Ese reporte debe presentarse en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se reciban dichos montos. Yo les voy a hablar sobre las facultades de las autoridades fiscales. Las facultades de las autoridades fiscales autorizan las enajenaciones de acciones o costos fiscales en casos de reestructuración de sociedades que residen en el país de México y pertenecen a un mismo grupo, siempre y cuando éstas cumplan ciertos requisitos, entre los cuales podemos destacar que las acciones que reciba el solicitante por acciones que está enajenando permanezcan en una propiedad directa del adquiriente y dentro de un mismo grupo. Este no puede tener un periodo mayor a 2 años y este se cuenta a partir de la fecha en la que se autoriza. Otros requisitos son
que las acciones que reciba el solicitante por las acciones que está enajenando representen un capital suscrito y pagado de la sociedad emisora de las acciones que recibe. Este debe ser el mismo por ciento que las acciones que se están enajenando y se representarían antes de la enajenación, sobre el total del capital. El último requisito es que la contraprestación que se derive de la enajenación consiste en el cambio o canje de acciones emitidas por la sociedad adquiriente de las acciones que se transmiten. Yo les hablaré sobre los ingresos acumulables. Estas entidades deben declarar y acumular todos los ingresos que obtengan, ya sea en efectivo, bienes, servicios, créditos u otros, incluso los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Sin embargo, ciertos ingresos no se consideran acumulables, como el aumento de capital, pérdidas pagadas por accionistas, primas por emisión de acciones propias y los ingresos de programas gubernamentales, siempre que cumplan ciertos requisitos. También se menciona que las personas morales extranjeras con establecimiento permanente en México deben acumular los ingresos atribuibles a estos establecimientos. Reglas para determinar cuándo se consideran obtenidos los ingresos para efecto fiscal en México. Se divide en 5. Enajenación de bienes o prestación de servicios. Aquí habla de los ingresos que se consideran obtenidos cuando se expide el compromiso fiscal, se entrega el bien o se presenta el servicio, o cuando se cobra total o parcialmente el precio acordado, incluso si proviene de anticipos. Otorgamiento temporal de bienes. Los ingresos se consideran obtenidos cuando se cobran total o parcialmente las contraprestaciones, cuando éstas son exigibles o cuando se emite el comprobante fiscal, lo que ocurra primero. Siguiente, ingresos por contratos de arrendamientos financiero. Los contribuyentes pueden optar por considerar como ingreso obtenido el ejercicio el total del precio pactado o solo la parte exigible durante el mismo. En caso de incumplimiento de contrato, el arrendador considerará como ingresos las entidades exigibles menos las que han devuelto. Ingresos derivados de deudas no cubiertas. Se consideran ingresos obtenidos en el mes en que se consume el plazo de inscripción o el mes en que se cumple el plazo específico en la ley. Las ganancias por enajenación de bienes en México se calculan restando el monto original de la inversión del ingreso obtenido por la enajenación. El monto original de la inversión se puede ajustar por inflación, pero no es aplicable para acciones y certificados de depósito de bienes o mercancías. En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades, el monto original de la inversión se considerará el valor de adquisición por la sociedad fusionada o existente. Tratándose de bienes en los que la enajenación únicamente es usufructo o la nula propiedad, la ganancia se determina restando el precio obtenido del monto original de la inversión en la posición de precios que corresponden al tributo transmitido. Esas son algunas pautas para calcular las ganancias derivadas de la venta de varios tipos de activos. Operaciones financieras derivadas. La Ley de Impuestos sobre la Renta de México establece las reglas para determinar las ganancias acumulables o la pérdida deducibles en operaciones financieras derivadas. Se dividen en varias secciones que establecen las pautas para diferentes tipos de operaciones financieras derivadas. Les voy a mencionar algunas. Las operaciones líquidas en efectivo, las cuales consisten en las ganancias o pérdidas que se determinan por las diferencias entre el monto final recibido o pagado como resultado de la liquidación o la cantidad previas pagadas o recibidas en virtud de la operación. Las siguientes son operaciones liquidadas en especie. Se consideran que los bienes objetos de la operación se enajenaron o adquirieron al precio de liquidación, más la cantidad inicial pagada o recibida por la operación. Enajenación anticipada de derechos o obligaciones. Las ganancias o pérdidas se determinarán por la diferencia entre el monto recibido por la enajenación
y la cantidad inicial pagada por adquisición de los derechos o obligaciones. No ejercicio de derechos o obligaciones. Si los derechos u obligaciones no ejercen, la ganancia o pérdida se calcula con la cantidad inicial pagada o recibida de la operación. Y por último está la adquisición de derechos o obligaciones a realizar una operación derivada. Aquí las ganancias o pérdidas se determinan en la fecha de liquidación de la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación, sumando la cantidad inicial y la cantidad pagada por adquisición de derechos u obligaciones. Yo le voy a hablar sobre las deducciones autorizadas, lo cual nos dice que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. El primero es las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Estos pueden ser ajustes relacionados con las ventas, compras o transacciones comerciales. El segundo es el costo de lo vendido. Se refiere a los gastos directamente relacionados con la producción o adquisición de bienes que una empresa vende. El tercero son los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, y el cuarto son las inversiones. En algunos casos, las inversiones realizadas por un contribuyente pueden ser elegibles para deducciones fiscales. Este párrafo nos habla de que las personas morales residentes en el extranjero que tienen establecimientos permanentes en México pueden deducir gastos relacionados con esas operaciones siempre que cumplan con los requisitos fiscales mexicanos y las regulaciones aplicables. Esto permite que estas empresas reduzcan su carga fiscal al considerar los gastos necesarios para operar en México a través de sus establecimientos permanentes. No serán deducibles pagos por impuestos sobre la renta y contribuciones subsidias. Los contribuyentes no pueden deducir los pagos realizados por el impuesto sobre la renta que deben pagar, ya sea por su cuenta o en nombre de terceros. Tampoco pueden deducir contribuciones subsidiadas por terceros. Pero hay una excepción en el caso de las aportaciones pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, a cargo de los patrones, que son deducibles. Esto significa que los impuestos y contribuciones personales no son deducibles, pero algunos impuestos y contribuciones empresariales específicos pueden serlo. El siguiente sería gastos e inversiones en proporción a los ingresos exentos. En este punto se establece que los gastos e inversiones no son completamente deducibles si el contribuyente tiene ingresos exentos. La deducción de gastos e inversiones se limita en proporción a los ingresos exentos con respecto al total de ingresos del contribuyente. Esto significa que si una parte significativa de los ingresos del contribuyente está exenta de impuestos, la capacidad de deducir gastos se reduce. Y por último tenemos los obsequios, atenciones y gastos de naturaleza análoga. Los obsequios, atenciones y gastos similares no son deducibles, excepto cuando estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y se ofrezcan a los clientes en forma general. Esto significa que los gastos en regalos, entretenimiento u otras atenciones solo son deducibles si están relacionados con actividades comerciales y se ofrecen a los clientes en general como parte de la promoción o venta de productos o servicios. Yo les voy a hablar sobre la determinación del resultado. En la ley del ISR, en el título 2 de las personas morales, en la sección de disposiciones generales, en el artículo 9, se dice que las personas morales, para poder determinar su resultado,
del ISR deberán aplicar al resultado fiscal que obtengan una tasa del 30%. Para sacar el resultado fiscal es la diferencia que se resulta al restar de los ingresos acumulables, las deducciones y la amortización de pérdidas. La utilidad fiscal se obtiene disminuyendo la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. Las deducciones, al igual que vienen siendo autorizadas por este título, al igual que la participación de los trabajadores, que van de la mano con las utilidades de la empresa, el cual le paga a ellos. Y por último, en la utilidad fiscal se les disminuirá en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Al final, en caso de presentar pérdidas en los ejercicios fiscales, esto, como se menciona anteriormente, se les resta a las utilidades y también se aplican a los ejercicios que se hayan realizado anteriormente. En todos los años se les aplica lo que vienen siendo las pérdidas. En caso de que de un año no se le haya podido aplicar una pérdida, no se puede retroceder. De esta manera, si no se pudieron aplicar las pérdidas en el momento que debían, se pierde totalmente, porque no se puede ir retrocediendo en los años. Tiene que ser del año inmediato para que se puedan aplicar las pérdidas y se puedan presentar.